Pues muy buenas a todos, querida familia. Bienvenidos un día más a este canal de YouTube. Hoy tenemos una visita muy grata. Hoy tenemos a Juan Miguel, que es, si no me equivoco, presidente del Centro Espírita de Madrid. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien, perfectamente. Mu- Soportando como todos nosotros esta situación atípica que estamos viviendo. Muy bien, y para comenzar con un tema que a mí particularmente yo creo que ya en las conexiones telefónicas que hemos tenido te conté mi inquietud por este tema. Es un tema que estoy tocando muy de cerca en mi canal. Me interesa muchísimo porque creo que como doctrina nos aporta una visión totalmente diferente a la clásica religión, ¿vale? Y a mí particularmente la doctrina espírita me ha hecho cambiar mi modo de ver todo este mundo y aparte ser mejor o intentar ser mejor cada día y eso lo tengo que agradecer a esta querida doctrina. Y para empezar un poquito, Juan Miguel quería preguntarte acerca del Centro Espírita de Madrid, del cual es usted presidente. Quería preguntarte qué actividades promovéis en este centro. Bueno, hasta la fecha en que hemos tenido que cerrar por estas circunstancias de las que todos somos conscientes, pues es divulgar el espiritismo a través pues, de clases, a través de reuniones y de conferencias. Nosotros hemos tenido hasta esa fecha pues 4 días de actividades. Los martes es un día que dedicamos a la mediunidad, donde el estudio de la mediunidad y la mediunidad, donde los miembros de la casa, aquellos que son ya reconocidos como mediums y que además son personas ya adictas a la asociación, pues nos reunimos para entablar un contacto con el mundo espiritual, bien a través de la comunicación enfocada desde la caridad o bien desde el punto de vista de la recomendación del mundo espiritual, sobre todo en nosotros. Los miércoles es un día pues muy activo porque aquellas personas que tienen pues mediunidad, que se les ha despertado un poquito el tema en los últimos tiempos, pues les ayudamos después del estudio que también realizamos, les ayudamos a que puedan desarrollar su facultad ayudados por un adoctrinador que les dirige y que les canaliza para que ellos vayan cogiendo soltura, para que ellos vayan aprendiendo a desarrollar la mediunidad, porque la mediunidad la tenemos todos, es cierto, no todos la desarrollamos y lo que es importante es cultivarla, que eso es lo más interesante. Los días jueves es un día muy abierto, donde últimamente se estaba estudiando el libro de los espíritus y había pues muchas consultas de personas que sobre temas muy diversos, una vez que se leían las preguntas y las respuestas, pues se consultaban sobre temas interesantes que se debatían entre todos nosotros. El viernes concretamente es un día muy de puertas abiertas donde pues damos conferencias siempre relacionadas con el tema espiritual, donde no solamente participan los miembros de la casa, que somos varios los que damos charlas, sino también que nos incorporan una serie de amigos que ya desde hace muchísimos años pues han ido adquiriendo esa frecuencia de darnos conferencias relacionadas, como decía antes, con temas espirituales. Pues te puedo hablar desde José Guijarro, Jesús Callejo, Manuel Berrocal, David Santinela, en fin, multitud, y se me olvidarían múltiples eh, de personas que son más que comentaristas o que desarrollan una facultad allí en la asociación, ya se han convertido en amigos después de estar 21 años abiertos en la calle de la Bolsa número 14. Estas son las actividades. Y también se me olvidaba comentarte que los jueves tenemos un departamento en el cual lo denominamos asistencia fraterna. Son muchas las personas que en consulta privada, naturalmente que todo lo que estamos hablando es gratuito, gratuito, es decir, no se cobra absolutamente nada a nadie, gratuitamente. En esta serie de consultas intentamos orientar a las personas que tienen algún tipo de problema, bien
psicológico, bien espiritual, bien físico, es decir, algún problema que puedan tener nosotros, intentamos ayudarles mediante una entrevista en directo. Hay días que atendemos 6, 8 personas en hora y media y que la verdad pues son personas muy agradecidas porque después vienen a agradecerte, valga la redundancia, el favor que les has hecho, la orientación que siempre, lógicamente, está encaminada desde el punto de vista espiritual. Son los espíritus los que nos intuyen, los que nos orientan sobre este tema. Yo me ocupo personalmente de esa situación. Y te quería preguntar, Juan Miguel, ahora más que nunca, en esta época de pandemia y de que tantos ha sufrido, me imagino que desde vuestro centro habéis tenido mucho más volumen de trabajo de lo habitual, porque ¿crees que la doctrina espírita puede ayudar en algo a paliar, en cierto modo, el sufrimiento que haya podido ocasionar pues, la muerte de familiares, el sufrimiento que ha habido por Sí, enfermedad? por supuesto, porque la doctrina espírita es una doctrina consoladora. ¿Por qué es una doctrina consoladora? Porque nos habla de la continuidad de la vida. Los materialistas dicen que desde la cuna a la sepultura, ¿verdad? Bueno, pues no es así. Desde que nacemos empezamos a evolucionar, empezamos a crecer, a conocer, a aprender y llegamos a un punto en el cual, debido a nuestro cuerpo físico, que tiene pues, estas cuestiones tan naturales que son pues, la degradación de la materia, pues nuestro espíritu trasciende al mundo espiritual y trasciende en función de nuestro estado evolutivo, de nuestro comportamiento moral que hayamos tenido a lo largo de ese tiempo. Para aquellas personas que han sufrido la pérdida de seres queridos, tenemos que decirles que no los han perdido. Pueden considerarlos como si hubiesen hecho un viaje y que los vamos a recuperar, los vamos a estar con nosotros nuevamente cuando nosotros pasemos al otro lado de la vida, que será, bueno, pues cuando Dios lo quiera, ¿no? Por lo tanto, el consuelo es importante, porque sabemos que no se pierden, que están ahí con nosotros, que se preocupan por nuestra vida, que indudablemente en momentos concretos y determinados nos intuyen y nos orientan en temas concretos y determinados, y que nosotros podemos hacer por ellos, por lo que podemos hacer es orar desde el sentimiento para que ellos se encuentren en una situación mejor de la que tenían. Y sobre todo de esclarecimiento, porque hay muchas personas que piensan que todo ha terminado, como decíamos antes, y luego se sorprenden al ver que todo continúa. Aquí nos dejamos efectivamente la materia, nos dejamos las cosas materiales, nuestras casas, nuestros coches, nuestros muebles, la cuenta del banco y todo aquello, pero nos vamos al mundo espiritual con nuestros sentimientos, nuestros amores, nuestras virtudes y también, David, esto es muy importante, nos llevamos también nuestras imperfecciones. Y esto es lo que nosotros tenemos un poco que paliar después cuando volvamos a tener otra oportunidad de volver a reencarnar. Porque yo creo, bueno, esto yo lo he mencionado en varios de mis vídeos. Concretamente, el otro día hablaba un poquito del tema del propósito de la encarnación, del estar aquí, de ocupar o habitar un cuerpo físico, y no es otro que intentar pulir las imperfecciones que tenemos de otras vidas. Eh, pero yo lo que sí que me estoy encontrando, Juan Miguel, es mucha oposición en cuanto a las personas que son muy materialistas. Es decir, la gente es, si no veo, no creo. Es La que sociedad es muy... no les interesa, David, esto, ¿comprendes? Porque tú les apartas de su fin es exactamente ese, lo acabas de decir tú, materialista, sus posesiones, su egoísmo, todo aquello que ellos pues viven y que representan, pero que hay que respetar, como es lógico y natural, porque no todo el mundo tiene que despertar, no les ha llegado el momento de respetar. Y nosotros no solamente reencarnamos en este mundo, reencarnamos en otros mundos también, paralelos al nuestro, donde existe vida, como la que existe aquí con nosotros. Y es que tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir evolucionando. No solamente reparar lo malo que hemos hecho, sino seguir aprendiendo. Porque
aquellos que conviven con nosotros, nuestros seres familiares, nuestros seres queridos, son parte de nuestra existencia, de nuestra familia espiritual. Y en función de esto nosotros tenemos que trabajar para ellos también, como ellos trabajan para nosotros. Cuando toda esta humanidad, cuando todos nosotros que nos encontramos actualmente en un mundo de reparaciones y de pruebas, y que para el año 3000, nos dice la espiritualidad, se habrá convertido en un mundo de regeneración, pues habremos trabajado muchísimo los que hayamos tenido que reencarnar en este tiempo, en este tercer milenio. ¿Y qué ocurrirá? Pues una cosa muy simple. Aquellos que ponen tantas zancadillas, tantos inconvenientes en el desarrollo de la humanidad, y estamos viéndolo en la política, lo estamos viendo en tantas y tantas cosas, ¿no? Como aquellos que han sido designados gobernadores para dirigir un país ahora se encuentran con que en vez de dirigir el país y beneficiarle negocian con las armas y cosas parecidas, ¿no? Pues este tipo de espíritus, cuando desencarnen ahora, pues este tipo de espíritus irán destinados a mundos inferiores. ¿Para qué? Pues para que no sigan poniendo impedimentos, que no sigan poniendo zancadillas a la evolución de la humanidad. Porque paralelamente, si tú eres una persona observadora y has tenido la ocasión de verlo, los niños que están naciendo ya desde hace pues, unos cuantos años son niños con una inteligencia y un conocimiento muy superior a los que nacían hace 20 o 30 años, ¿no? ¿Y por qué es? Pues porque son espíritus con un conocimiento mayor que nosotros, que vienen para impulsarnos, que vienen para que precisamente nuestro planeta tenga ese estado de evolución que precisamos, un estado de mejoramiento donde el dolor no tendrá tanta incidencia como lo tenemos ahora y donde la felicidad de vernos los unos a los otros será lo que verdaderamente predomine. Además, mira, Juan Miguel, esto que acabas de decir, me he echado a reír porque esto mismo que acabas de decir de las nuevas generaciones, me suena mucho y yo llevo observando mucho a mi niña de 4 años, Ah, pues ¿qué te que, voy a que la, contar a ti? que la tengo por aquí rondando y me apasiona una cosa que ocurrió hace poco, y es una niña de 4 años que teóricamente no tiene por qué hablar sobre la muerte. Y Pero ¿por una qué vez lo sabe? ella, Porque ha tenido claro, experiencias, porque viene de otras vivencias, de otros tiempos. A ti te hará preguntas tu hija que tú te quedarás sí. muy sorprendido, dice, pero ¿dónde ha aprendido esta niña estas cosas? O que te contestarán a otra serie de cosas que puedas escuchar, ¿eh? Y dirás, pero bueno, esta criatura, ¿dónde ha aprendido a hablar de esta forma? Este léxico, esta forma de explicar las cosas tan natural, ¿no? Es porque es un espíritu con un conocimiento mayor del que nosotros tenemos ahora y que viene precisamente para impulsar, viene para ayudar, viene para colaborar en este mundo de regeneración que es el mundo que nos espera a todos nosotros. Y Juan Miguel, yo sí que quería pues preguntarte si tú, hombre, yo creo que se está viendo, a los que, como decías antes, observamos un poco, nos estamos dando cuenta de que a nivel social ya está empezando a haber muchos cambios, o por lo menos están empezando a ser más visibles. Sí, sí. Evidentemente, mira, los tiempos actuales, gracias a Dios, son tiempos de despertar. Los medios de comunicación serios, y digo serios porque hay otra serie de medios que no facilitan en absoluto y que confunden a la gente, porque una de las cuestiones que nosotros siempre tenemos que analizar es el tema del espiritismo. El espiritismo es ese gran desconocido, David. Sí. Es ese gran desconocido porque la gente lo relaciona siempre con el tema mediúnico. La mediunidad ha existido desde que el hombre es hombre, ¿comprendes? Y sin embargo el espiritismo pues nació, entrecomillado, el 18 de abril del año 1857 con la presentación en París, en la Galería de Orleans, del Libro de los Espíritus de Allan Kardec. Bien, el espiritismo no es simplemente la parte mediúnica. El espiritismo es la ciencia que trata precisamente de la naturaleza, del destino de los espíritus y de su relación con el mundo corporal, con nosotros. Y está basado en tres aspectos fundamentales, que esto es muy importante. El aspecto científico,
porque analiza precisamente estas relaciones entre el mundo mayor y el mundo físico. El aspecto filosófico, porque nos dice de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos. Y luego el aspecto ético-moral religioso sin ser una religión. Es decir, religioso porque nos religamos con el Creador, efectivamente. Y esto es muy importante. Es muy importante que la gente tenga conciencia de esta situación. Sí. El espiritismo es un neologismo creado por Allan Kardec precisamente para diferenciarlo del espiritualismo. El espiritualismo cree en todas estas cosas que nosotros divulgamos, como la creencia en Dios, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la pluralidad de las vidas, etc. Pero el espiritualismo no cree en la relación, la comunicabilidad que existe entre el mundo físico y el mundo espiritual. Esa es la diferencia de ambos. Pero nosotros estamos hablando de tantas y de tantas cosas que otras doctrinas, filosofías o religiones antiguas, modernas, hablan de ello, de todas esta serie de cosas. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que la gente, y me remito a tu pregunta, discúlpame por haberme demorado en ella, efectivamente en estos tiempos, y nosotros lo vemos porque, verás, gracias a vosotros que divulgáis precisamente el conocimiento espiritual, vosotros sois trabajadores de la espiritualidad, no te quepa la menor duda, ¿eh? Tenéis un compromiso y el compromiso es desarrollarlo. Y como tantos y tantos canales de amigos que están divulgando las conferencias espirituales y espíritas, después la gente nos escribe y nos escribe desde los sitios más extraños que tú te puedas imaginar. Esta semana yo he recibido un correo de Taiwán. De Taiwán. ¿Tú te imaginas que habían estado viendo una conferencia nuestra a través de divulgadores del misterio? ¿Por qué? Porque hoy la tecnología, gracias a Dios, la tecnología está muy extendida en el mundo. Nosotros recibimos comunicaciones desde muchísimos sitios, desde Latinoamérica, como tú hablabas hace unos instantes, donde se nos valora muchísimo y donde se nos sigue mucho, pero también desde los Estados Unidos, desde Japón inclusive, donde el interés por esta serie de cosas está despertando. Y yo pienso que es una puerta muy importante porque está equilibrando esa balanza de aquellas personas que no quieren saber nada de ello, que son materialistas y que indudablemente cuando se den cuenta ya va a ser demasiado tarde, porque van a perder una etapa de sus vidas, una etapa en la cual se han dedicado pues a disfrutar de todas esta serie de cosas de la vida que naturalmente nos gusta a todos disfrutar, pero que no olvidemos de que somos espíritus inmortales, espíritus que hemos nacido simples e ignorantes y que nos encontramos ahora en una situación en la cual estamos despertando para que no tengamos que volver muchas veces más a reencarnar, que siempre la reencarnación siempre es dolorosa y de sufrimiento. No Que hay por qué. la tengo por aquí, que la encanta ver todo esto. Yo no sé qué atracción tiene, pero Sí, por eso te lo decía, que es sí, que sí, esta generación no sé, sí, es sí. especial. Tú le das, o ella te coge el teléfono y te hace una serie de cosas en el teléfono que dice, bueno, ¿y esta niña dónde ha aprendido a hacer esto? Si yo Sí. no la he enseñado. Y es que es así, porque ya el Sí. conocimiento ya lo traen, David. Y esto es fundamental. Esto es lo que nos da esperanza, esto es lo que nos hace comprender la vida futura, es decir, que cuando volvamos otra vez a reencarnar dentro de X tiempo, pues el mundo va a ser mucho mejor de lo que es ahora. Tú observas alrededor y verdaderamente es cachambroso. Es Ya. cachambroso. Empiezas por los gobiernos, por los políticos, de todo el mundo. No se salva ni uno. No se salva ni uno. Y fíjate que todos ellos adquirieron el compromiso de ayudar. Adquirieron el compromiso de ayudar. Pero su maldad y su egoísmo está ahí latente siempre. Y no es capaz de volver el mal por el bien. Y así estamos padeciendo todos cuanto estamos padeciendo, con toda esta serie de espíritus tan involucionados como son ellos. Sí, además se nota. O sea,
no es algo que solo ocurra en España, No, creo no, que es no, no, a nivel mundial. Que no, los no, no. gobernantes, la gente que se supone que tiene que velar por el bienestar del resto de Exacto. hermanos, yo no veo que van al egoísmo puro y duro. Y eso es Para ellos indicio, mismos, para claro, ellos mismos. es un Lo que indicativo habría que claro de saber, la... fíjate, Mm, lo que habría que saber, este tipo de personaje que está en tantos países, estos personajes, ¿qué fueron entonces? ¿Qué han sido anteriormente para tener esta situación que tienen ahora, ¿no? Porque es verdad que el mal lo llevan dentro y el sí. mal no se genera en un instante. El mal se genera a través de las experiencias, a través de las vidas, a través de los comportamientos, a través de todo aquello que nosotros hacemos para perjudicar a los demás. Y ahora que llega el momento, como ha llegado otros tiempos también, que habrá llegado el momento en los cuales ellos se han responsabilizado de hacer tanto bien como mal hicieron, tanto bien como mal hicieron para compensar precisamente esa situación, nos encontramos que se olvidaron del pasado y se olvidaron del compromiso. Y estamos recibiendo de ellos, pues lo que estamos recibiendo. Tanto mal, tanta pobreza, tanto egoísmo, tanto poder, que desde luego a nivel kármico tendrán que responder, y no ya aquí, en este planeta, sino en planetas muchos inferiores que este, en mundos verdaderamente muy atrasados. Porque, Juan Miguel, esto es una pregunta que te voy a hacer que creo que, a ver, yo la respuesta la sé por lo que he leído en el libro de los espíritus, pero esto para que le quede a la gente claro. Este tipo de gente que cree en el bien, en el mal, que todos sabemos que existe, pero ¿tú crees que fuimos creados unos buenos y otros malos o nos lo hemos ido ganando o lo hemos ido cultivando? Yo lo dije hace unos instantes, cuando hemos sido creados, no sabemos cuándo, naturalmente, hemos sido creados simples e ignorantes. Y cuando hemos sido creados simples e ignorantes es porque a todos nos han dado la misma oportunidad de caminar hacia el bien. Ahora bien, en las primeras etapas de nuestras vidas estamos muy animalizados, es cierto. Todavía el conocimiento del bien y el mal todavía no está asentado en cada uno de nosotros. Y hemos hecho cosas, pues verdaderamente muy ingratas, cosas que han perjudicado a muchos compañeros de camino nuestros. Y eso ha creado en nosotros. Unos han tomado el camino del bien, el camino del progreso, de la evolución, y otros, sin embargo, han cogido el camino inverso, el camino del mal, aquel que todo para mí y nada para ti, aquel que ha ido machacando, aquel que ha ido violando, que ha ido asesinando, que ha ido arrasando precisamente, recordemos la historia, aldeas donde mutilaban a los niños, mataban a las mujeres y las violaban, etcétera, etcétera. ¿Dónde está este tipo de gente? Pues son aquellos que a lo largo del tiempo se han hecho así de mal. Son espíritus verdaderamente iracundos, espíritus malvados, espíritus que, como estamos viendo, y vuelvo a repetir lo de antes, están actuando también, aunque muchos de ellos han sido desviados a mundos primitivos donde tienen que trabajar precisamente para recuperar todo aquel mal que han realizado. Es totalmente cierto, o sea, esto es así. Lo que a mí me llama la atención es estas almas que son poco evolucionadas, casi siempre se las pone en un lugar de poder, llámalo Sí, X, que es una oportunidad súper importante que ellos tienen para poder evolucionar, pero acaban haciendo justamente lo contrario, caen y una y claro, otra vez en el mismo error. sí. Llevas toda la razón, así es. Lo hemos comentado hace unos instantes. Son espíritus muy atrasados que les dan esa oportunidad para que no se quejen, para que no te puedan decir, no, es que yo no tuve oportunidad de hacer el bien. ¿Cómo que no tuviste la oportunidad de hacer el bien? Es que no has querido, es que no has querido porque estabas imantado a tanta maldad dentro de ti que a pesar de que te comprometiste de que ibas a mejorar, de que ibas a avanzar, de que ibas a ayudar a la humanidad a progresar, has vuelto a tu origen,
ha vuelto a como tal, como eres tú, la maldad que impera dentro de ti. Sí, sí, es que es así. O sea, efectivamente, encima se nos dan tantas oportunidades como necesitemos, porque nadie se va a quedar abajo eternamente. Exacto. Tardaremos más o menos, pero todos vamos a acabar en el mismo lugar. De nosotros depende. Tardaremos más o menos, pero todos tenemos que llegar al mismo punto, es decir, la perfección. Ahora bien, hay gente que se retrasa, que se asienta y que deja pasar la vida sencillamente sin aprovechar. Son como aquellos estudiantes que se les da precisamente la beca para mejorar en sus estudios, ¿no? Y no acuden ni siquiera a las clases, ni toman anotaciones, ni nada. Entonces, es para decirles, vamos a ver, si yo tengo que dar una beca a alguien, desde luego tú estás descatalogado, porque habrá otros que lo vayan a aprovechar. Y es Claro. la situación que tenemos. No, y además, una pregunta que yo te quería hacer, ya de todo esto que estamos hablando, porque yo estoy viendo, o llevo viendo ya bastante tiempo, una corriente espiritual que la llaman el New Age, no sé si sabes de lo que te estoy Sí. hablando. Vale, ¿tú crees que este tipo de movimientos nos acerca o nos aleja? Pues yo creo que permanece cada uno en su sitio. Ellos, lógicamente, irán en esa línea, en la Hmm, cual se encuentran cómodos, muy cómodos, y hay otra línea, indudablemente, que es la línea del amor, la línea del acercamiento, la línea del conocimiento, y solamente el ser humano es un ser de por sí egoísta, por hmm, naturaleza, ¿no? Recordemos en los tiempos primitivos cuando tú te cargabas a otro porque había mirado a la compañera que tenías al lado, ¿no? Le dabas con la quijada y además después te le comías. ¿Eh? Esto es lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que recordar. Pero por otro lado, es porque somos proclives precisamente a todo aquello que se nos ofrece. El capitalismo, el materialismo, todas estas cosas están ahí, pero hay cosas que uno ha de analizar y escoger si te interesa o no, porque para eso está el libre albedrío. El libre albedrío de las personas te viene dado por el conocimiento que tú puedas tener, el conocimiento espiritual y sobre todo el conocimiento para que tú elijas el camino que a ti te consideres elegir. Eh, a todos nos gusta, naturalmente, vivir bien. ¿A quién no le gusta vivir bien? A todos nos gustaría tener pues, una casa maravillosa, ¿eh? Un coche fantástico, un chalet en la sierra, otro chalet en la playa, un barquito, toda esta serie de cosas, ¿eh? Que de ahí viene precisamente muchos de los problemas de la gente, que no para en la ambición, que no para en la ambición. ¿Y qué pasa? Pues que hemos de ser conscientes con aquello que tenemos. Muchas veces nos movemos en terrenos que realizamos ciertas actividades inadecuadas para conseguir todo esto que yo te estoy diciendo a ti. Y no sí. hablemos de los compañeros de trabajo, ¿eh? Donde unos a otros se pisan en las grandes empresas precisamente para subir escalones. Y esto lo hacemos nosotros, los seres humanos, que tenemos esa dualidad precisamente o de elegir aquello que nos va a beneficiar de aquello otro también que nos beneficia físicamente. Es decir, depende qué tipo de, de decisión podamos tener. Pero a todos nos gusta, lógicamente, comer bien, tomarnos una copa, salir, hacer un viaje, cómo no. Pero dentro, lógicamente, dentro de nuestras limitaciones, como es natural, y sin perjudicar nunca a nadie. Y cuando digo de perjudicar nunca a nadie, insisto, muchas veces perjudicamos a otros para hacer aquellas cosas que estamos hablando ahora. Sí, además se utiliza ese dicho del fin justifica los medios. Bueno, Muchas veces se claro, utiliza eso como excusa para tapar los bueno, actos que... es una frase que el ser humano se ha creado para Sí, justificarse. ¿Eh? efectivamente. Es así, es así. Pero fíjate que aquellos que quizá por primera vez estén viendo un programa relacionado con este tema que estamos desarrollando, el tema de la doctrina espírita, pues dirían, bueno, es que esta gente son gente dogmática, gente de fe. No, nosotros no somos dogmáticos,
ni de fe, ni religiosos como está estipulado en la religión convencional. Bueno, nosotros nos basamos precisamente en aspectos científicos. Y cuando hablamos en aspectos científicos, hablamos, por ejemplo, mira, de los recursos que tenemos cuando se hace una hipnosis regresiva. Personas que han retornado a otras vidas y que nos han contado que han tenido otras existencias, dándonos datos concretos, fechas concretas. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Por otro lado, recuerda que la continuidad de la vida nos viene dada porque, por ejemplo, pues las ECM, que tantas veces se ha hablado de ellas, ¿verdad? Pues esto es muy importante porque a nivel médico, a nivel científico, se ha catalogado esta serie, hay infinidad de libros escritos precisamente con las experiencias de personas que han tenido los encuentros cercanos a la muerte. Porque en ese momento, cuando una persona tiene el cerebro plano, es decir, que no tiene estimulación, que le ha llegado el axioma precisamente por la paralización de la sangre, que no le llega oxígeno, el espíritu sigue viviendo. El espíritu es el que observa todo aquello que tienes alrededor tuyo. Y que cuando vuelves, cuando te reactivan otra vez, cuando tu corazón empieza otra vez a latir, tú cuentas aquellas cosas que has visto tan interesantes. Fíjate, por ejemplo, también de la transcomunicación instrumental. La ciencia, la técnica, que es a través del videocon o del espiricón se comunica con otros planos de existencia distintos a nosotros. Y qué poco se habla de ello precisamente, ¿verdad? Y sin embargo hay muchos estudiosos que están realizando investigación sobre este tipo y que se ha verificado la relación de todo ello. Y también, no nos olvidemos, un punto muy importante, y es el tema de la mediunidad. La mediunidad donde muchos de los que han partido se comunican con nosotros para decirnos cómo están, cómo se encuentran, y nos dan sus datos, nos dan sus nombres, nos dan sus fechas, nos dicen dónde han vivido. Yo tengo que destacar aquí, por ejemplo, la tarea que a lo largo de tantos y de tantos años realizó Francisco Cándido Xavier. No sé si tienes conocimiento de él. Francisco Cándido Xavier ha sido, pues podemos decir, el máximo exponente de la mediunidad, el medium que más ha trabajado precisamente para traer el consuelo a las personas, Sí, brasileño. Fue sí. propuesto Premio Nobel de la Paz hace ya unos años, al tiempo que la Madre Teresa de Calcuta. Se lo dieron a la Madre Teresa de Calcuta. Pero a través de Chico Xavier se ha traído el consuelo a muchísimas personas que esperaban noticias de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de sus padres, y que a través de la psicografía automática, modificando la letra, efectivamente, les traían esos, esos consejos, les traían esas comunicaciones que ha dado tanta esperanza y tanta ilusión a la gente. Por lo tanto, el espiritismo no es una idea que han montado una serie de gente o que nosotros intentamos divulgar sin ninguna forma. Además, el espiritismo tenemos que decir algo fundamental. Al revés que otras filosofías, religiones o doctrinas, el espiritismo no impone, el espiritismo expone. Es decir, nosotros exponemos aquellas cosas y nosotros vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo y si comprendemos precisamente aquello que se nos pasa, lo vamos a creer. Pero si no es así, no lo vamos a creer. Esto es lo que yo quería un poquito añadir. Y con lo de la TCI también, lo de la transcomunicación instrumental, tengo la suerte de tener amigos que están con ellos. Sé que es duro exponer este trabajo y que la gente lo crea, pero bueno, como yo siempre digo, Bueno, tampoco podemos pedir que crea a la gente que no quiere abrir los ojos, eso es así. exactamente, no se le puedes obligar. El que quiera admitirlo, que lo admita, y el que no, mira, y mientras tanto, durante todo ese tiempo, ¿a cuánta gente se le hace favores? ¿A cuánta gente se le ayuda? Naturalmente, con esta serie de cosas. Y gente que despierta. Con que despierte hoy
de esta entrevista que estamos teniendo en el día de hoy. Una persona, solo una persona, ya el trabajo ya ha merecido la pena, David. Ya ha merecido la pena. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Y quería preguntarte acerca de, bueno, de lo que hemos estado hablando un poquito por encima de la mediumnidad, que no es el foco principal del espiritismo, ni mucho menos, aunque la gente lo suele enlazar con los medium, pero ni mucho menos, porque la doctrina espírita va mucho más allá que solamente la mediumnidad. Pero sí que es cierto que hay gente con mucha inquietud en cuanto a la mediumnidad, es decir, a ¿qué signos o señales pueden hacernos sospechar de que puede ser que estemos desarrollando o que hayamos desarrollado la mediunidad en una etapa muy primeriza? Bueno, primero te tengo que puntualizar que muchos de los grupos espíritas que se reúnen no practican la mediunidad. Mm, Se dedican más bien al aspecto pues, filosófico, científico, etcétera, el estudio de la doctrina, fundamentalmente, porque además a lo mejor en su grupo pues no hay ninguna persona que haya desarrollado la mediunidad. La mediunidad se desarrolla de una manera natural. mm, Hay criaturas muy pequeñas que ya desde el principio observan a su alrededor el llamado amiguito eh, pues invisible, como es natural, muchos de los niños lo tienen. Y es verdad que lo ven. Es verdad que lo ven porque pensemos que los niños acaban de llegar del mundo espiritual y tienen un pie puesto allí y otro pie puesto aquí. Por lo tanto, hasta que tienen 7, 8 años o 9, ellos tienen visiones de espíritus que normalmente les acompañan y que normalmente lo que hacen es protegerles. Bien. Independientemente de esto, pues yo creo que todos, en general, que todos somos medios. Ahora bien, no todos tenemos la misma sensibilidad para desarrollar la mediunidad, ni todos tampoco tenemos el compromiso, efectivamente. y esto quiero dejarlo muy claro, el compromiso de tener que desarrollar la mediunidad en un centro espírita, o una reunión social, etcétera. No, no, esto no es así. Mira, Dios ayuda al hombre a través del hombre. Y te lo voy a aclarar. Este tema, que suelo decirlo muy a menudo, está basado en un aspecto fundamental. Hay personas que son sensitivas, que escuchan, que ven, que sienten y que no se reúnen para hacer ningún tipo de mediunidad, ninguna mesa mediúnica en ningún sitio. Pero ahora bien, en su entorno, sus compañeros, su familia, en sus relaciones, muchas de las veces este tipo de personas recibe una intuición determinada, recibe una indicación que en ese momento suelta, que en ese momento dice. Sí, Y una de las personas que están con ella o con él lo percibe, lo capta. Y dice, ahí va. Si esto es precisamente lo que yo necesitaba saber. Esta ayuda que me acaban de decir. La persona que dijo el mensaje posiblemente ni se ha enterado. Es decir, ha sido envuelta por un espíritu que la ha intuido y ella automáticamente suelta la frase que tenía que decir. Esto es la mediunidad de caridad, que es la que nos sirve para ayudar los unos a los otros. Lo acabo de decir hace un rato. Dios ayuda al hombre a través del hombre. Pero hay otras personas que tuvieron el compromiso en el mundo mayor de realizar la mediunidad, de reunirse en grupo con otra serie de personas en el mundo entero, ¿eh? En el mundo entero. ¿Y para qué sirve ello? Pues sirve indudablemente para ayudar a muchos de los espíritus que se encuentran en el mundo espiritual sin saber, sin ser conscientes de la realidad que tienen, porque se siguen viendo exactamente igual que nos vemos nosotros, exactamente lo mismo, y piensan que siguen viviendo. No piensan que se han trasladado del mundo físico al mundo espiritual. Y a través de las reuniones mediúnicas, a través de la asistencia de un adoctrinador que trabaja con el medium, se esclarece a muchísimos espíritus de este aspecto. Es lo que llamamos precisamente la mediunidad de ayuda, porque la mediunidad se nos ha dado para eso, para ayudar, no para negociar con ella. Porque recordemos que lo que de gratis recibimos, de gratis lo hemos de dar. A no ser
que vayamos adquiriendo, lógicamente, un compromiso y una responsabilidad que luego, en el mundo mayor, vamos a tener que responder a aquellos que no se hayan comportado debidamente. Porque mira, los espíritus no están a nuestra disposición. Es decir, es cierto que podemos evocar un día determinado, no para una tontería, sino para algo concreto, para intentar conseguir una ayuda determinada. Ni nosotros tampoco estamos a disposición de los espíritus para cuando ellos quieran. Es decir, viene un espíritu, no tengo por qué ponerme a escribir todos los días a la misma hora porque el espíritu quiera. No, hay que respetar. Esta es mi casa y tú no abres la puerta de tu casa para que de la escalera entre gente en general. Tú abres tu puerta cuando tú consideras que debes de dejar la puerta. Pues bien, ni los unos ni los otros. Por lo tanto, eso de que a las 5 de la tarde o a las 6, o si te parece mejor a las 10:30, vienes a mi consulta y yo te voy a poner en comunicación con tu madre, con tu padre, con tu esposa, con tu novia que marchó, con tu novio, etcétera, para que hables con él y que te diga cosas. Vamos a ver. No sabemos en qué situación se encuentra ese espíritu. Puede estar en un hospital, puede estar concretamente en un puesto de socorro porque ha desencarnado hace tiempo, puede estar en un plano espiritual superior, también puede estar en un plano inferior, en la erraticidad, pero no sabemos dónde se encuentra este espíritu. Por lo tanto, esto de que citemos a un espíritu determinado y a una hora determinada, esto es un fraude. Es cierto que existen espíritus burlones, espíritus que intuyen a personas para que digan aquellas cosas que les interesan escuchar. Casi siempre son temas maladís, temas materiales. Pero esto no es así. Ahora bien, hemos de decir también que hay veces que hay personas con cierta facultad mediúnica que tiene esa responsabilidad de hablar de cosas determinantes que ayudan a los demás. Precisamente, pues de lo que estamos hablando, ayudar el uno al otro. Además, creo que estaremos de acuerdo en decir que la facultad moral en el aspecto mediúmnico es muy importante. Y Básico, claro, porque también atraemos lo que emitimos. Es decir, si exacto, nuestra única razón para utilizar la mediunidad es enriquecernos, pues vamos a rodearnos de espíritus que quieren aprovechar ese egoísmo que exactamente. tienes para... Sí. Tú has hablado de la ley de sintonía, David, evidentemente. Cada uno de nosotros vibramos de una forma determinada, tenemos una energía que es la que hace que nosotros emitamos precisamente esa vibración y en función de cómo vibramos, así somos capaces de captar. Yo acostumbro también a decir una frase que es dime cómo vives y te diré quién te acompaña. Y esto es porque si yo soy una persona que tengo ciertas adicciones y no las vamos a repetir porque no queremos molestar a nadie en este día, pero sabemos lo que son las adicciones, pues yo estaré acompañado de aquellos que tienen las mismas adicciones que tengo yo. ¿Por qué? Porque ellos desde el mundo espiritual, ellos necesitan seguir alimentándose de todo ello. Y entonces me intuyen, me inspiran, me envuelven para que yo siga haciendo aquello que indebidamente estoy realizando, porque ellos se van a beneficiar de ello. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con aquello a lo que nos dedicamos, con lo que vivimos y sobre todo también con lo que pensamos, porque el pensamiento es también un gran imán que atrae precisamente a espíritus que se encuentran en esas frecuencias determinadas. Hemos de tener una vida normal, una vida honesta. No es que tengamos que ser, entrecomillado, santos, porque los santos no existen. Los santos fue un nombre que ha sido dado por la Iglesia y lo que sí existe son espíritus superiores. Esto es cierto, que por su evolución, por su conocimiento, por su saber, se encuentran en el mundo espiritual muy considerados y son espíritus que están trabajando para ayudarnos, para ayudar a la humanidad. Por lo tanto, no se trata de esto, sino se trata fundamentalmente de que nuestra vida sea una vida
normal, honesta, Sí. responsable, que vivamos con nuestros seres queridos, que nos preocupemos por ellos, que les veamos que sean felices. Todo ello es fundamentalmente la forma de vivir que podemos tener. No se trata de tirar cohetes ni nada por el estilo, sino de vivir normalmente. Si tenemos que tomarnos una cerveza, nos la tomamos. Si tenemos que hacer, como decíamos antes, un viaje, nos lo hacemos. Si tenemos que ir a comer, nos lo comemos. Si salimos con los amigos, salimos. No se trata de evitarnos de nada. Y en esto lo digo porque hay muchas personas que contactan con nosotros, contactan con los espiritistas y piensan que los espiritistas, pues que tenemos una vida de, pues yo qué sé, de crápula, ¿no? De una forma de vivir que no disfrutamos de todas aquellas cosas de la vida. Y nosotros disfrutamos de todo aquello. Quizá a lo mejor le damos mucho más valor lo que tenemos porque es aquello que nos puede faltar en cualquier instante. Por lo tanto, muchos han dejado de frecuentar, muchos han dejado de interesarse por la doctrina porque tienen que renunciar a una serie de privilegios que tienen ahora, entre ellos las adicciones, entre ellos el egoísmo, que es muy importante, y sobre todo ser tolerantes, ser comprensibles, tener una, una postura de acercamiento hacia la gente para ayudarle en cualquier momento determinado. La caridad, fundamentalmente. Claro, es que esto es así, o sea, no hay más. Y lo que dices es cierto que a mucha gente no está dispuesta a renunciar a su hábito de vida y ya está. Y eso hay que entenderlo también, que habrá gente que esté preparada y habrá otra gente pues que no lo esté. Quería hacerte una pregunta, Juan Miguel. Em, Cuando hablabas de la evocación de espíritus, ¿la evocación la puede hacer cualquier persona o tiene que ser una persona que tenga desarrollada la mediunidad? Cualquier persona puede desarrollarlo esto. Siempre ha de existir esa voluntad, esa buena voluntad de intentar canalizar un pensamiento. Es lógico y natural. Fíjate que nosotros somos personas sensibles, que hemos perdido a un ser querido y que naturalmente queramos que se manifiesta ante nosotros. Ellos no lo van a tener fácil, como nosotros tampoco, porque también se lo tienen que permitir, como lógico y natural, y porque Sí. además, como te decía antes, David, no sabemos dónde pueden estar. Pero sí se puede evocar su nombre con el fin de transmitirle pues todo aquel cariño que nosotros sentimos, recordar aquellos momentos tan maravillosos que vivimos juntos, no llorar, porque el sentimiento del lloro les llega a ellos también como un gran pesar y ellos sufren viéndonos llorar a nosotros, pero sí que podemos evocar su nombre y sobre todo rogar a la espiritualidad, Mm. a Jesús o a nuestro guía espiritual, que en el sueño, cuando nosotros nos emancipemos, cuando nuestro cuerpo esté descansando y vayamos al mundo espiritual, que tengamos la oportunidad de encontrarnos con él o con ella, para podernos abrazar, para poder sentir esa presencia que hemos perdido hace ya tiempo. Seguro que cuando hacemos esta evocación, cuando hacemos esta oración pidiéndolo desde el sentimiento, desde el corazón, la espiritualidad nos va a ayudar naturalmente a ello. Lo mismo pasa con el tema de la escritura automática, que es una forma de canalizar los mensajes y mucha gente, bueno, yo por vídeos que he visto en YouTube, sobre todo de gente que se dedicaba a hacer escritura automática sin ningún tipo de formación previa, que ese es el peligro, yo creo, de todo Sí, porque esto. abres una puerta, David, abres una puerta. Y naturalmente, mira, dentro de la mediunidad, la psicografía es lo más sencillo de todos nosotros. La gente normalmente Mm. empieza por ahí, ¿no? Y hay muchas personas que se obsesionan por ese tema y tienen la presencia de un espíritu que les está obsesionando, que les está haciendo reunirse pues prácticamente casi todo el día para escribir aquellas cosas que el espíritu quiere transmitir. Hay que analizar aquello que transmiten, porque a veces, bueno, sabemos que por el fruto sabremos el árbol, ¿no? Como es natural, Sí. ¿no? Pero es importante analizar lo que te están diciendo, lo que te están transmitiendo y sobre todo que hay que hacerlo pues con mucha precaución, con una oración desde el principio, pedir ayuda a los buenos espíritus, etcétera, antes de iniciar la escritura, abriendo una puerta
Y esa puerta por ahí puede entrar. Espíritus errantes que están de esa forma tienen muchísimo tiempo y no saben cómo invertir el tiempo. Y claro, cogen a una persona, a un medium o a una medium y le empiezan a soltar una serie de historias fantásticas. La persona se emociona, y entramos ya en el periodo de la obsesión. La fantasía, todo aquello que nos puede perjudicar y que nos puede hacer pasar la vida mal. Pues nada, Juan Miguel, te quería dar las gracias por la Nada charla más, que hemos pues a ti, tenido por la oportunidad que y me das. Ya sabes dónde estoy, cualquier tema que tú quieras que charlemos, pues con mucho gusto. Me llamas como has hecho esta vez y quedamos para otro día. Y encantado. Y muchísimas gracias a todos aquellos que nos han seguido o que nos van a seguir por la atención que nos han dispensado. Muchísimas gracias, David. Buenas muchas noches. gracias, Juan Miguel. Buenas noches.